simplemente quisiera comenzar hablando de cuál es la importancia del estudio de la Biblia. Nosotros pudiéramos hacer una sección entera de este subtítulo, la importancia del estudio de la Biblia, pero esa no es la idea hoy, sino que pueda darte pinceladas, que pueda ver de la palabra misma, lo que la palabra entiende de por qué tú y yo necesitamos esta lectura. Yo no puedo crecer sin entender la Biblia. Yo puedo leer la Biblia, no entenderla y no crecer. Lo que yo no puedo hacer es entenderla y aplicarla y no crecer. Entonces escucha como Pedro escribe en su primera carta en 2:2, desear, nota esa primera palabra. Yo he estado diciendo que en mis últimos años estoy volviéndome cada vez más, dirían en español sería, o en nuestro lenguaje coloquial, quisquilloso en la precisión de la palabra, sobre todo cuando leo la palabra. Desear. Como niños recién nacidos. Tú sabes cómo un niño recién nacido desea la leche. Él grita tan pronto él sale de ese vientre de la madre. Al rato está gritando. Él tiene hambre, pero está diciendo, así es que yo quiero que la tenga. La leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es una traducción. Pero cuando tú miras el original, y de hecho cuando miras algunas de las traducciones en inglés, están traduciendo el original algo mejor. Si mira una Biblia en español que se produjo, que se llama la Biblia textual, dice para que crezcáis en salvación. Porque la idea no es que tú leas la Biblia para que te salves, aunque tú puedes leer la Biblia y ser salvo. No, porque ¿a qué le digo a los que ya son salvos entonces? Entonces, más que para salvación, es para que crezca en salvación. Ya tú eres salvo, necesitas crecer. Pedro dice, no hay crecimiento si yo no simplemente leo, si yo no la deseo y la deseo con pasión. Porque es que Pedro quiere que yo tenga ese deseo pasional por la palabra, porque el deseo pasional me va a llevar a la palabra con frecuencia. Y si me lleva con frecuencia, yo voy a estar siendo alimentado con igual frecuencia. Pero seguimos con este estudio, la importancia del estudio de la palabra. Para yo estar bien equipado, yo necesito la palabra de Dios. Muchos de ustedes han dicho, pastor, yo quisiera enseñar, no importa si es a niños, a adultos, a adolescentes, para enseñar yo tengo que estar bien equipado. Y para estar bien equipado yo necesito estudiar la palabra. Y para estudiar la palabra yo necesito entender la palabra y luego aplicar la palabra. Entonces escucha de nuevo, ahora es Pablo quien escribe, ya no Pedro, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios, salió de Dios. Dios movió la mente, el corazón de los autores de la Biblia para que saliera lo que nosotros tenemos hoy. Y es útil para enseñar a tus hijos, incluso para reprender, para corregir a tus hijos, para corregir o para confrontar en el primer lugar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué yo necesito hacer todo eso? Una de las cosas buenas de hacer preguntas es que le haga preguntas al texto. Llegué hasta ahí. ¿Para qué yo necesito enseñar, aprender, corregir? Bueno, para que pueda estar bien equipado para toda buena obra. Eso es lo que queremos, estar bien equipados para poder enseñar. Para enseñar a tus hijos, enseñar a una clase dominical o enseñar a niños, necesito estar equipado. Lo que implica, alguien tiene que equiparme. Con algo yo tengo que ser equipado. Bueno, ese alguien es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra por medio de entes humanos y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estoy tratando de motivarte, que tú quieras comer esta palabra, beber esta leche con más frecuencia y con más continuidad. Yo necesito la palabra de Dios entendida para tener madurez espiritual y por consiguiente madurez emocional. Muchas de nuestras emociones que están fuera de control es simplemente inmadurez espiritual e inmadurez emocional. Escucha lo que el autor de Hebreos dice en capítulo 5 del 12 al 14. Pues aunque ya deberíais ser maestros, el autor de Hebreos está diciendo, en este grupo de personas, y eran iglesias pequeñas, aquí hay gente que no deberán estar ahí, deben estar enseñando. Entonces él dice, ya deberíais ser maestros. Pero él otra vez dice que ya pasó una vez. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez. El autor de Hebreos está diciendo,
Yo le di leche una vez, consumieron leche una vez, y ya habían salido de eso. Y habían estado consumiendo alimentos sólidos, pero ahora, otra vez, tenemos que volver a la leche. Es como que echaron para atrás, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. El niño es inmaduro. Pero el alimento sólido, hay un alimento sólido, pero en este contexto la leche y el alimento sólido son la palabra. Lo único que en un caso la leche es principios elementales, en otro caso la palabra es algo más de más contenido, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. La mayoría de las veces que nosotros tomamos una mala decisión se debe a falta de eso que está ahí, discernimiento. Bueno, ¿quién da el discernimiento? Lo da el Espíritu de Dios. La próxima pregunta es, ¿cómo lo da? Nunca divorciado de la palabra, nunca. El Espíritu de Dios usa la palabra. Alguien pudiera decir, bueno, pero si tengo que tomar una decisión mañana en la mañana, quiere decir que para que el Espíritu me guíe yo tengo que encontrar algo acerca de ese trabajo, si lo tomo o no lo tomo. No, porque dijimos que yo voy a estar dedicado continuamente a esto. Entonces la palabra que yo leí hace 2 semanas, hace un mes, mañana cuando yo estoy reflexionando y orando, el Espíritu de Dios la trae a la mente, la trae al recordatorio, la aplica a mi vida y me dirige en la decisión. Pero Romanos 8:14 dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, y ahora el autor de Hebreos me dice, sí, tú puedes discernir lo que está bien, lo que está mal, una buena decisión de una mala decisión, pero necesitas consumir el alimento sólido. Ya eso es como razón suficiente para yo querer estar en la palabra con cierta regularidad, porque yo quiero vivir de una mejor manera y tomar menos decisiones inadecuadas, inapropiadas. Entonces, de nuevo, yo sigo motivándolos al estudio de esta palabra. Yo voy a hacer uso por unos minutos de un par de términos que pudieran sonar como, no sé, extraños a algunos, pero yo quisiera mencionarlos porque son parte de la motivación y al mismo tiempo para que te puedas relacionar con términos que al final no son tan complejos, son sumamente simples. Quizás has oído de la palabra hermenéutica, muchos yo sé que la han oído. Suena complejo, pero no lo es. La hermenéutica es una ciencia de interpretación, no de la Biblia, ciencia de interpretación de textos. Los abogados tienen esa ciencia de interpretación, los médicos tienen un lenguaje, hay que interpretarlo. ¿Cuántas veces usted ha ido al médico y dice, él me dijo, pero yo no entendí? ¿Cierto? Bueno, yo necesito entendimiento y eso es la hermenéutica. Ahora, en nuestro caso, hablamos de hermenéutica bíblica. ¿Por qué le agregamos el apellido? Para que se entienda de qué estamos hablando, de cómo entender los textos bíblicos. Hay reglas de interpretación para la medicina, para la abogacía, para la Biblia y así sucesivamente. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, muchas de estas palabras vienen de la antigüedad. Entonces, en Grecia había una mitología, una serie de dioses con nombre. Uno de esos dioses que ellos crearon era Hermeneu. Entonces, Hermeneu era este dios, era el mensajero de los dioses, porque cada dios tenía una función. Entonces, este era el mensajero de los dioses. El inventor, decían ellos, del lenguaje de la escritura. Él era el intérprete de los dioses. Entonces, de ahí la palabra pasó a significar hermenéutica, explicar, traducir, interpretar. Y eso está en los textos bíblicos. Los textos bíblicos, aún en los tiempos de Cristo, aún en los tiempos de los apóstoles, hubo que interpretarlos. Escucha lo que Lucas dice en 24:27, después que Cristo resucita y va camino a Emaús con estos 2 discípulos, va caminando y se pone a conversar con ellos, y él comenzó a explicarle desde Moisés, pasó por los profetas y comenzó a enseñarle algunas cosas. Escucha lo que el texto dice. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó, eso es, le estaba traduciendo, estaba interpretando, estaba haciendo hermenéutica. ¿Ustedes recuerdan este texto? ¿Se acuerdan lo que Moisés dijo? ¿Se acuerdan lo que dice la ley? Esto es lo que significa, esto es lo que quería decir. Hizo hermenéutica de los textos que ya ellos conocían y que no entendían. Les explicó referente a él en todas las escrituras. Esto se refería a mí, esto también, esto tiene que ver con mi venida, esto tiene que ver con mi muerte, esto tiene que ver con mis enseñanzas. Jesús hizo hermenéutica ese día.
Hay dos términos más y nos salimos del tecnicismo rápidamente. Probablemente ha oído la palabra exégesis. Ahí está el vocablo griego de donde viene, que significa explicar, exponer, interpretar. Alguien pudiera decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre hermenéutica y exégesis? Sencilla. La hermenéutica me da las reglas de interpretación y la exégesis es el ejercicio que yo hago haciendo uso de las reglas de interpretación para saber lo que un texto significa. ¿Se entendió eso? ¿Ok? Hermenéutica, reglas de interpretación. Exégesis es el ejercicio que hago con las reglas de interpretación para entender lo que un texto significa. Entonces la razón para hacer eso es que cuando Pablo habló, cuando Cristo habló, Pedro habló, la gente que estaba ahí, con toda probabilidad, no en todos los casos, pero en múltiples casos, ellos entendieron perfectamente. No tenían que explicarle algunas cosas que a nosotros tienen que explicárnoslas. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos esa época, no era el tiempo, no era la cultura, no era el idioma, y entonces por eso hay que explicarlo. De esta misma manera, hoy en día, cuando tú oyes el lenguaje que muchos de los jóvenes usan, hay que explicárselo a la gente que todavía está viva. A gente como de la edad de nosotros todavía hay que explicárselo. Cuando un joven dice, eso es el final, hay que explicarme eso, que es el final. Ya yo sé, eso es lo último, eso es así sucesivamente. Entonces, lo mismo pasó en aquella época. Cuando Cristo usó la parábola del sembrador, Él la usó porque usó elementos del diario vivir, una siembra, una semilla, pero ellos no tenían idea de cuál era la aplicación de eso. Entonces, cuando Él se retiró, sus discípulos fueron y le dijeron, maestro, no entendimos nada. Y escucha solamente un versículo o dos de lo que Jesús le dijo. La parábola es esta, ahí Él va a hacer exégesis. La semilla es la palabra. Él se la está interpretando. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Ahora ellos entendieron, bueno, mire, el diablo está directamente involucrada cuando la palabra se está predicando y evangelizando. De alguna manera, la gente escucha el mensaje y no sabemos exactamente cómo ocurre, pero por lo menos ellos entienden que el diablo interviene. El diablo viene y les roba el entendimiento, le roba lo que le quedó, la memoria de sus corazones. Pero la intención del diablo es que no crean y que no se salven. Literalmente, Cristo le interpretó la parábola. Entonces, Cristo ese día estaba haciendo también una exégesis. Ahora, exégesis se parece, ¿verdad? La exégesis introduce al texto una cosa que el texto no dice. ¿Ok? Y eso se hace mucho. Eso se hace mucho cuando yo no entiendo el contexto, no entiendo quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo. Y yo puedo justificar todo tipo de locuras con exégesis. Y yo te voy a dar una sola ilustración, porque no tengo el tiempo. Pudiéramos hacer una clase entera, una sesión entera, y más de una, de textos mal interpretados. De hecho, contribuimos en un libro que varios de ustedes contribuyeron, que publicó Coalición, que se llama Textos fuera de contexto. Y uno pudiera decir que son textos fuera de contexto para hacer un pretexto y poder llegar a una conclusión. Mire este proverbio de 6:2. Si te has enredado con la palabra de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, y el texto continúa. Bueno, ese texto yo mismo lo he oído ser usado para hablar que ten cuidado de que tú no pronuncies algo como que yo te diga, bueno, ten cuidado, no te exponga tal cosa porque te puede dar neumonía. Que no pronuncies eso, porque oye lo que dice el proverbio, que tú puedes quedar atrapado con la palabra de tu boca. Entonces vamos a vivir en silencio. Ese es uno de los principios detrás del proclámalo y recíbelo y el no lo recibo. Tú lo has oído, ¿verdad? Pero resulta que Proverbios 6 me dice de qué están hablando. Lo que pasa es que yo no puedo tomar ese versículo, sacarlo de contexto, introducir un significado que no está ahí para entonces justificar lo que yo quiero enseñar. Entonces, mira ahora, con un versículo solo, el anterior, yo sé de qué están hablando, escucha. Hijo mío, si has salido de fiador por tu prójimo, si has dado promesas a un extraño, ¿de qué están hablando? De deudas y un fiador, ¿no? Y de haber dado tu palabra para garantizar a alguien.
Si tú has hecho eso, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, bueno, te pusiste de fiador. Entonces, el fiador se supone, ya llevándolo con un poquito de aplicación, cuando tú vayas a ser fiador de alguien, asegúrate que si él no paga, tú tienes con qué pagar. Y no solamente que tiene con qué pagar y tiene la intención de pagar. Si no lo va a hacer así, entonces no sea fiador. El autor de Proverbios me está diciendo, piensa bien si puedes hacerlo, porque puede ser que quedes atrapado y ahora tú seas el deudor. Muy distinto a no lo recibo porque tú pronunciaste algo, yo pronuncié algo y ahora yo quedé atrapado con lo que dije. Claro, porque yo necesito entender el contexto y eso me va a evitar muchos problemas. Ok, entonces, ¿por qué la Biblia necesita ser interpretada? Es sencillo. ¿Por qué cuando usted recibe un reporte radiológico le dice a veces a su médico, doctor, yo lo leí pero no entendí nada, ¿usted podría interpretarme? La misma razón por la cual la Biblia necesita ser interpretada. Para comenzar, la Biblia es la expresión escrita de la sabiduría de Dios. Ya estamos hablando de cosas pesadas, profundas y que pudieran confundir. Pero resulta que la Biblia viene en un lenguaje de una palabra que parece extraña, pero no lo es, antropomórfico. No se intimide con palabras de este tipo porque al final son fáciles de explicar. Antropos tiene que ver con el hombre, antropología, el estudio del hombre. Mórfico, forma. Entonces el lenguaje de la Biblia tiene forma de hombre. Claro que tiene que tener forma de hombre porque si tuviera forma de los dioses yo no puedo entender. De un solo Dios, yo sé, porque ahorita dicen, pastor, mire, usted sacó eso de contexto, de solamente hay un Dios, se habló de dioses. Pero si tuviera el lenguaje angelical, yo no pudiera entender. Está escrito en un lenguaje con forma de hombre. Lo que implica que cuando yo lea algo acerca de la Biblia, tengo siempre que tener pendiente que esto se expresó de esa forma para que los hombres puedan entender. Entonces, cuando se habla la mano de Dios, no te puedes imaginar que Dios tiene una mano. Sin embargo, los mormones le han puesto estatura a Dios, le han puesto tamaño a la mano de Dios, a una mano de Dios, literalmente hablando. No, es un lenguaje antropomórfico. Entonces, ¿qué tú haces con la mano? Tú mueves cosas. ¿Qué hace Dios con la mano? Mueve la historia, mueve eventos, mueve personas, mueve las fichas, etcétera, etcétera. Entonces, ese lenguaje o esa manifestación de Dios vino dado en un lenguaje que no es el nuestro, en un tiempo pasado, en una cultura diferente a la nuestra. Entonces tiene que haber un intérprete. Entonces, ¿qué es lo que el intérprete debe hacer idealmente? Esta es la palabra. Entonces, ustedes son la audiencia. En la medida que la interpreto, yo necesito traer la audiencia a la palabra para que vea de dónde sale, cuándo se dijo, cómo se dijo. Y después yo tengo que tomar la palabra y llevarla a la audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que después que la entendimos, la aplicamos. La voy a llevar a tu vida. Pero tengo que entenderla primero. Uno de los problemas que nos causa cuando tenemos sermones que van muy rápido del texto a la aplicación es precisamente eso. Fuiste demasiado rápido y no puedo aplicar bien hasta que no entienda bien. Entonces, ¿cómo entiendo bien? Primero traigo la audiencia al texto. Esto lo dijo fulano en este contexto, se trataba de tal cosa. Cuando yo hablaba de circuncisión en la serie de los Gálatas, decía, cuando ellos están hablando de que se requería la circuncisión, no es simplemente la pequeña cirugía, ¿verdad?, en los genitales. No, implicaba todo el resto de las leyes de Moisés, simplificado en una sola palabra. Entonces yo traje la audiencia al texto. Pero ahora la circuncisión, nosotros no tenemos esa lucha con la circuncisión, pero yo ahora tengo que tomar el texto y llevarlo a tu vida para que tú lo puedas aplicar en otra cosa que no se llame circuncisión y no seamos legalistas, por ejemplo. Entonces esa es la interpretación, ese es el rol del intérprete, poder hacer ese tipo de cosas. Estos dos autores, Gordon Fee y Douglas Stewart, ellos escribieron un libro que se llama How to Interpret the Bible. Cómo interpretar la Biblia. Creo que dice el final como por lo que es o algo así. Y mira lo que ellos dicen. Simples diferencias de costumbres entre la de nosotros y las de ellos y el uso del lenguaje hacen que, sin mala intención, o sea, yo estoy leyendo con buena intención, que el lector interprete al leer
y desafortunadamente con mucha frecuencia interpreta de manera incorrecta. ¿Qué le está diciendo? Que el lector a veces tiene muy buena intención de ver qué es lo que Dios dice, pero diferencias simples de costumbres entre nosotros y aquel tiempo, y costumbres y uso del lenguaje, hacen que muchas veces nosotros interpretemos mal. Por ejemplo, Jesús le dice a María en un momento dado: mujer, ¿qué tengo yo que ver con ellos? Pero Jesús trató como a su madre de manera irrespetuosa, que le dijo mujer. No, eso era un título en ese momento, es como un señora, doña, en nuestro día era un título de respeto. Pero al mismo tiempo Jesús no debía decirle madre, porque su función de madre terminó, era traerme al mundo. Ya fue portadora del Dios hecho hombre, pero Jesús no tenía madre. Entonces se dirigió con un término de respeto, una simple diferencia de lenguaje, diferencia de costumbres. Entonces tú puedes ver que la interpretación es importante. Pero en la medida que tú entiendes más, es como el agua de sal, te da más sed. Tú consumes sal y tú quieres ahora más agua, y quieres más agua. Tú consumes agua de sal y el agua de sal hace que tú quieras más agua. Cuando tú interpretas la palabra y la entiendes y encuentras cosas así pequeñas, tú dices, oh, wow, pero esto realmente es interesante. Ok, entonces ahora la necesidad de la hermenéutica. O sea, la necesidad de por qué yo necesito entender la palabra, entenderla correctamente, tan correctamente como sea posible, porque la palabra dice que eso es como debe ser. Escucha como Pablo le escribe a Timoteo en 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, yo pienso que todo el que está aquí quisiera eso, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pienso que todos queremos eso, que maneja con precisión la palabra de verdad. Tú sabes que a veces tú has hablado algo. Tomemos esta noche como ejemplo. Yo estoy hablando aquí y termino mi enseñanza y tú sales afuera y mañana alguien te pregunta, ¿qué enseñó el pastor? Imagínate que tú digas algo que realmente distorsionó lo que yo enseñé. Y alguien viene, pastor, mire, usted dijo que anoche dio una clase, que sé yo qué, y usted dijo tal y tal y tal cosa. ¿Qué tú piensas que yo voy a sentirme? ¿Y quién te dijo eso? No, el fulano. ¿En serio? Si dijo que yo enseñé eso. No, pero yo enseñé todo lo contrario. Eso soy yo. Imagínate Dios. Yo revelé mi palabra, yo inspiré a los autores, le di un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, le puse el Espíritu mío dentro de ellos para que le iluminara la palabra, ayudara a entender. Y resulta que ahora dicen ellos que yo dije tal cosa. Yo creo que si la palabra es la mente de Dios revelada, yo creo como que en buen dominicano vamos a respetarnos. O sea, respeta mi lenguaje, respeta mi revelación, respeta lo que yo dije, no me lo distorsiones. Por eso decía Tozer que no nos atrevamos a editar a Dios. O sea, tú escribes y luego tú le das lo que escribiste a editores, que cambian palabras, formas, introducciones, conclusiones, para que suene mejor. Bueno, Dios no quiere que lo editen, porque Él es el editor por excelencia. La palabra ortodomeo, que es la de precisión, traducida con precisión, es cortar derecho. Cortar derecho. Y yo creo que una de las cosas que el predicador más necesidad tiene es asegurarse que antes de servir la dieta, que él haya cortado derecho la interpretación de lo que va a presentar. Porque al final no es la voz mía que tiene que oírse, es la voz de Dios. Y yo no puedo lograr que la voz de Dios se oiga si la interpretación está errada. Por eso tengo que hacer un ejercicio. Seguimos con la necesidad de la hermenéutica. Escucha lo que Pablo le dice a los Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra. Hace 2000 años estaban comerciando con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios. Ese es el título del libro de predicación del pastor Sujel Michelén. Si a usted le gusta predicar, quiere un buen libro, ahí tiene una excelente referencia. Hablamos, oye como Pablo le dice, hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. Eso es serio. Imagínate que Dios se sentara ahí en la audiencia y yo me paré aquí, hermanos, yo le voy a hablar de parte de Dios y yo sé que Dios está aquí. Imagínate que yo diga una cosa que Dios no dijo. Yo creo que Dios levantaría la mano y diría,
Trata otra vez a ver si ahora lo puede explicar como yo lo dije. Por eso Pablo dice, no, esta gente que comercian con la palabra ahí en el original está ahí escrita y significa desnaturalizar algo con fines indignos. Pablo dice, nosotros no desnaturalizamos la palabra. Nosotros la explicamos como es. La comunicamos como es. Y Pablo tiene expresiones que nos dicen cosas similares, pero de manera indirecta. Lo que yo os recibí, asimismo yo os entregué. ¿Qué es lo que él está diciendo? Lo mismo que escuché, lo mismo que me transmitieron, yo no he cambiado nada, asimismo lo estoy transmitiendo. Hay múltiples frases en la Biblia que comunican cosas como esa, que están muy tácitamente dicho, pero eso es lo que están diciendo. Yo no he alterado esto en lo más mínimo. 1 Corintios 15, hablando del Evangelio en el cual estáis firmes. Dice Pablo, pero luego dice que Jesucristo, y esto es el Evangelio, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día según las Escrituras. En otras palabras, no lo inventé, estaba predicho. Fue crucificado según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. En otras palabras, no estoy diciendo nada nuevo. Lo que estoy diciendo es lo que ya se había dicho, porque no lo estoy desnaturalizando. Mira otro texto más que habla de la necesidad de hacer hermenéutica. Y la razón por la que esto es importante, porque imagínate que el domingo que viene otro pastor de otro sitio, invitamos a alguien, o tú a otra iglesia, y estás escuchando a alguien, y resulta que como no has aprendido algunas cosas básicas de interpretación, te lee un texto y luego llega a una explicación que en realidad no hay manera de que esa sea la explicación. Tú debes estar entrenado después de un número de años en la fe como para decir, eso no es lo que ese texto dice. Mira lo que dice Pedro en su segunda carta 3:16. Asimismo Pablo, la palabra Pablo la introduje yo, nota que está en corchetes, esa es la razón de los corchetes, pero él está hablando de Pablo cuando tú miras hacia atrás de quién está hablando. Asimismo Pablo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Bueno, si eran difíciles para el apóstol de entenderla, y en aquella época, imagínate para nosotros. Él dice, pero esas son las que los ignorantes y los inestables tuercen, pero no se quedan ahí. Dice, como también tuercen el resto de las Escrituras. Bueno, si yo no sé lo que la Biblia dice y no tengo ningún conocimiento básico de interpretación, no sé que me la están torciendo. Yo voy a saber que me la están torciendo cuando yo pueda entender algo básico de esa palabra. Y cuando la tuercen, dice Pedro, es para su propia perdición. Nota lo cuidadoso que, no solamente yo, pero múltiple gente hace esto, porque tú lo aprendes de alguien. Nota que yo introduje la palabra Pablo, ahí en ese texto, pero resulta que esa palabra no está ahí. Entonces, ¿cómo tú le dices a la audiencia, mira, eso lo puse yo, para que quede claro que yo no le estoy agregando nada? Tú abres un corchete, tú introduces algo. Bueno, para aquellos que ya están entrenados no hay que explicarle eso, pero ahora yo lo estoy haciendo a propósito. Porque ahí, si yo te llevo a los versículos anteriores, es de Pablo que están hablando. Entonces está claro que es de Pablo cuando lo lees, pero como no está en el verso, entonces tú lo pones de esa manera. Cuando nosotros escribimos libros y ponemos un verso de la Biblia y lo ponemos en itálicas, en cursivas, al final abrimos un paréntesis y ponemos énfasis agregado. En otras palabras, eso no está en cursivas en la Biblia. O si ponemos una frase en negritas, ¿verdad? Al final ponemos énfasis agregado. Que quede claro que aún el hecho de haberle puesto algo más oscuro, la negrita, el bold, como llaman en inglés, eso no estaba ahí. Para que se sepa cómo fue que fue inspirada. Eso es respeto por las Escrituras. Respeto por cómo Dios la entregó. Y eso es importante que lo sepamos. Ok, entonces cuando estamos tratando de interpretar la palabra, hay algunas cosas que nosotros quisiéramos dejar claro. La interpretación de la palabra no es mero conocimiento intelectual. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, enorgullece. Entonces esa no es la razón. No es llenar mi mente de conocimiento. Es poder ganar sabiduría. Recuerda que el conocimiento es simplemente data, hechos. ¿Dónde está tal versículo? ¿A dónde nació Jesús? ¿Cuándo nació Pablo? ¿Cuándo fue Pablo convertido? Data. Eso no convierte a nadie. La sabiduría es la capacidad, la habilidad de tomar la información y aplicarla a circunstancias distintas de la vida. Eso es otra cosa.
Entonces, la actividad es intelectual, pues yo tengo que participar con mi mente en esto. Lo que no es intelectualismo. Recuerda que el ismo, lo he dicho varias veces en los últimos meses, pero lo sigo enfatizando, ese es el final que más problema nos causa. Porque usualmente tú le quitas el ismo a las palabras y no es un problema. Tú puedes decir que alguien es humano. ¿Te entendió eso bien? Una persona con sensibilidad por el ser humano. Pero cuando tú dices que alguien es un humanista, que abraza el humanismo, es una filosofía contraria a la palabra de Dios. Entonces, en este caso, la actividad es intelectual, pero no es intelectualismo. No es la filosofía, entendimiento de vida de que las personas necesitan ser intelectuales para entender la Biblia. No estamos hablando de eso. No es acumular conocimiento, tampoco no es buscar algo singular. Si tú encuentras algo, o yo encuentro algo, que en 2000 años de historia de la iglesia, nadie pensó que eso era como una posible interpretación, pues mira, vuelve y revisa ese texto, porque lo más probable es que eso no es lo que dice. Porque no puede ser que en 2000 años de mucha gente dotada por Dios de conocimiento, apareció por primera vez un eureka, lo he entendido. Ahora, la iglesia como institución ha ganado conocimiento a lo largo del tiempo, sí es verdad. ¿Por qué? Porque se discuten las cosas, se aclaran las cosas y nosotros tenemos mayor revelación. Hoy tenemos el Nuevo Testamento que nos interpreta el Antiguo Testamento. Eso es verdad, pero como individuo, de ahí donde frecuentemente salen las herejías y demás. Entonces, si tú encuentras algo que nadie había pensado, no lo enseñes, no lo pienses, sigue buscando a ver si alguien lo dijo antes. Entonces, la idea no es descubrir algo que nadie haya visto. Escucha cuál es la idea, esta es la clave. Descubrir lo que el autor dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo y para qué lo dijo. Pero eso es verdad de todo, ¿eh? Tú puedes confrontar a una persona o puedes conversar con alguien y luego alguien viene, pastor, pero mire, de que usted le dijo, no, espérate, dame un segundo, déjame explicarte el contexto. Yo estoy haciendo lo mismo, estoy dando como interpretación hermenéutica. Yo lo dije porque había pasado esto, yo lo dije por esto, y yo se lo dije porque él y yo tenemos una confianza y tenemos la capacidad de hablarnos de esa manera. Bueno, no, yo estaba preocupado porque tú estabas fuera de contexto. Y eso es una de las cosas que nosotros más hacemos, que no estamos en la conversación, pero concluimos acerca de lo que se dijo. Ok, entonces el propósito, volviendo a estos autores, Gordon Fee, Douglas Stewart, el propósito de una buena interpretación es sencillo. Llegar al significado sencillo del texto. O sea, Dios no nos reveló una cosa para intelectuales. Es verdad que se requiere inteligencia, es verdad que se requiere cierto grado, ¿verdad? Pero no puede ser que para entender la palabra de Dios tú tengas que tener la inteligencia de la gente, de los ingenieros de la NASA. No puede ser. Llegar al significado sencillo del texto. El significado más, se dice en hermenéutica, más plain, más llano del texto, probablemente se acerca más a la realidad que el significado complejo del texto. Estaban hablando campesinos, a gente que no tenía educación. Entonces no puede ser que se lo compliquen tanto. Y esa es la realidad. Ok, entonces, al final del camino, el propósito de la interpretación bíblica es conocer a Dios para amarlo por encima de todas las cosas. Mientras mejor entiendo la Biblia, mientras más entiendo la Biblia, más conozco de ese Dios, porque al final la Biblia es la revelación de quién Dios es. Si más lo conozco, más le amo. En segundo lugar, saber qué es lo que Él espera de mí para saber cómo que yo voy a vivir. Pero para eso yo necesito interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Para saber cómo yo vivo. Si yo interpreto y no aplico, no hay transformación. Y eso es lo que pasa muchas veces. Incluso, mira, vamos a ir como de mal en peor. Mal número 1, no leo. Bueno, pero ¿cómo voy a ser transformado? Mal número 2, leo, pero no interpreto. Me voy, bloom, a la aplicación directo. Pero espérate, porque tú no sabes qué fue lo que se dijo todavía. Entonces, luego interpreté correctamente, pero fui un oidor y no un hacedor, pues no me transformo. Pues esa no es la idea. La idea que Dios quiere es, mandamiento número 1, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás
Tú ves la conexión. Tú amas y tú obedeces. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Pero Cristo lo simplificó y dice, mira, es más sencillo. Tú me amas, tú guardas mis mandamientos. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. La obediencia se hace difícil cuando no amamos a Dios. Pero eso es igual con los hijos y los padres. Los hijos se les hace difícil obedecer a sus padres. Imagínate un hijo de 8 años, 10, 12, 15, no sé. Cuando no aman a sus padres de manera desinteresada. Esa es la realidad. Tú pudieras decir que en un ejército, si tú tuvieras soldados que verdaderamente amaran, no sé si eso ha existido, pero es posible, amaran a sus capitanes o coroneles o jefes, me imagino que sí que ha habido eso, pues es mucho más fácil que ellos le obedezcan, porque tú quieres complacer a esa persona. Entonces, al final, lo que Dios dice es, mira, la obediencia te bendice. La obediencia en la carne es casi imposible. Te voy a dar mi espíritu para que Él cultive amor por mí. Cuando me ames, tú vas a obedecer de manera natural. Pero no me puedes amar si no me conoces. Si no me conoces y no me puedes conocer si no entras a la Biblia y lees y entiendes cómo yo revelé que yo soy. Entonces seguimos incluso motivando la lectura, entendimiento, interpretación de la palabra. Quería dentro de esto traer algo de interés, yo pienso. Con relación a la interpretación bíblica, hay una posición católica acerca de la interpretación de la Biblia y una posición evangélica, para que podamos entender diferencias. Okay. Esto es lo que Roma dijo en el Concilio de Trento, 1545, que ratificó en el primer Concilio Vaticano I. Eso puede sonar complicado, no entrar en los detalles, pero yo quiero que entiendas por qué tenemos interpretaciones distintas. Roma dijo, nadie puede aceptar o interpretar la Biblia a menos que no esté de acuerdo con el consejo unánime de los padres, del magisterio, de los obispos, de los papas. O sea, yo no puedo interpretar la Biblia a menos que yo no entienda lo que los padres llegaron a concluir y que entonces yo crea eso. Esa es la razón por la que mucha gente va a sus seminarios y sale y la gente dice, pero ellos entienden la Biblia. No, ellos leen la Biblia. El problema es que nadie puede en esa aula de clase interpretar la Biblia si no es lo que los obispos anteriores y papas anteriores concluyeron. Entonces se estudian más dogmas, que son esas enseñanzas, que la Biblia. La posición de los reformados fue tan increíble que incluso se la despegó del hombre. Aquí está, como ellos lo dijeron en latín, pero al lado está como, ¿qué es lo que significa? Escritura sacra, la Sagrada Escritura, sui ipsius interpretes. La Escritura Sagrada es intérprete de sí misma. Oh, wow. O sea que la Biblia se interpreta a sí misma. Sí. ¿Pero cómo así? Bueno, mira, en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de ese cordero que sacrificaban, aquí en el Nuevo Testamento tú encuentras que ese era Cristo que vendría, lo estoy simplificando obviamente, y Él derramaría sangre, y tú vas, literalmente, tú vas comparando pasaje con pasaje, porque las reglas de interpretación, ¿tú sabes dónde salieron? De gente que hizo un ejercicio primero. Y se dio cuenta, este pasaje enseña esto, este pasaje enseña aquello. Entonces la autoridad final de la Biblia, de acuerdo a Roma, o sobre la Biblia, es la iglesia. Lo que la iglesia dice que los textos bíblicos significa, eso es lo que significa. La autoridad final de la Biblia o sobre la Biblia es la propia Biblia. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Hay gente que tiene que ayudarte, sí, pero cuando te vaya a ayudar, ¿sabes cómo tiene que ayudarte? A partir del texto. Y tiene que mostrarte que este texto significa lo que este texto dice. Entonces la Biblia que se está interpretando. Por eso que decimos que la Biblia es el único libro que nos lee a nosotros. El resto de los libros los leemos nosotros. ¿Sí o no? Cuando la Biblia dice, no hay nadie justo, me acaban de leer.
Cuando el Salmo 116 dice, todos los hombres son mentirosos, me acaban de leer. Y no nos gusta que nos lean. Bueno, con los otros libros tú puedes leerlos, pero este te lee a ti. Con ese principio de que la escritura se interpreta a sí mismo, José Martín escribió un libro en español fácil de leer, se llama Hermenéutica Bíblica, y él dice, con eso se daba a entender que ningún pasaje bíblico ha de estar sometido a la servidumbre de la tradición, que es lo que Roma ha dicho, o ser interpretado aisladamente, de manera que contradiga lo enseñado por el conjunto de las escrituras. Una de las formas como llegamos al conjunto de libros, de cuáles son canónicos y cuáles no, es que tal libro se sacó porque contradecía algo de los otros libros. Hay un conjunto de libros, no puede ser que dejemos este libro en contradicción con el resto de lo que dice. No puede decir que se nos diga que oremos a los muertos. Estoy tratando de recordar ahora en cuál de los libros deuterocanónicos está. Bueno, pero quizás luego me viene a la mente. Y lo dejemos ahí cuando el resto de las escrituras dice que nosotros no debiéramos estar haciendo cosas semejantes y nosotros le oramos a Cristo solamente. Ok, entonces Lutero habló de que no, nosotros podemos interpretar la Biblia de manera personal, o sea, no en términos de lo que significa para mí, sino yo puedo entrar a la Biblia y tratar de encontrar un significado por medio de estas reglas y cosas que voy aprendiendo. Y por eso fue que cuando él fue enfrentado, al final, tratando de que él se retractara, él dice, a no ser que yo esté convencido, ¿cómo? Por la Sagrada Escritura, o sea, lo único que a mí me puede sacar, o por razón evidente, no puedo retractarme, pues mi conciencia es cautiva de la palabra. O sea, la palabra de Dios ató la conciencia de Lutero. Y el actuar contra la conciencia no es correcto ni seguro. Esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra, así Dios me ayude. Y con eso Lutero selló la reforma. Tú puedes ver cómo todo esto está atado. O sea, la reforma tuvo todo que ver con la interpretación de la palabra, porque el resto lo hizo eso. Por eso Lutero decía que él no hizo nada. Él enseñó, y después se fue a acostar y a descansar. Y que bueno, la cita entera dice, mientras yo tomaba cerveza, los alemanes toman cerveza todavía hoy como nosotros tomamos agua, con Melanchthon, que era su compañero, la palabra acabó con el resto, por así decirlo. Él soltó la palabra. Entonces Trento es un concilio que se reunió en el año 1545, creo que concluyó en el 49, terminó diciendo esto: para controlar los espíritus desenfrenados. Eso somos nosotros que nos ponemos a interpretar. Trento decreta que nadie, basándose en su propio juicio, podrá en asuntos de fe y moral referentes a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las Sagradas Escrituras de acuerdo con su propio concepto, presumir de interpretarlas contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido e interpretación verdaderos, ha mantenido o mantiene, o incluso en contra de la enseñanza unánime de los padres, a pesar de que tales interpretaciones en ningún momento deberían ser publicadas. ¿Tú entendiste la última parte? O sea, los padres de la iglesia, los obispos, llegaron a conclusiones de lo que los textos significan, y esas interpretaciones no se pueden publicar. Nice. Ahora yo no sé lo que el texto dice, y tampoco sé lo que significan, y tampoco lo puedo entender, porque eso no es para ser publicado. Entonces, ¿cómo es que vamos a enseñar? Bueno, como Roma lo hizo. El sacerdote, el obispo, se para en el púlpito, te dice lo que tú debes creer, lo que tú debes hacer, la tradición que debes seguir. No hay ningún texto que lo avale. Estos son los cánones de la iglesia. El texto está un poco confuso, no fue porque yo lo redacté mal, es porque eso es como el latín está y tiene múltiples oraciones separadas por comas, pero en esencia eso es lo que está diciendo. Nadie que no sea la Santa Madre Iglesia puede interpretar, y tú no puedes llegar a ninguna conclusión que los padres de la iglesia no hayan llegado previamente. Ok, hablando de hermenéutica de una manera práctica ahora. Escucha este texto de Nehemías 8:8. Leyeron el libro de la ley, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. El pueblo se va al exilio. En el exilio, ¿qué tú piensas que pasó? 70 años.
Gente nació en Babilonia. ¿Qué idioma aprendieron? El arameo. El pueblo viene 70 años después, ¿hablando qué? Arameo. Pero resulta que la escritura estaba ¿en qué idioma? Hebreo, porque era el Antiguo Testamento, recuerdo. Entonces el griego fue para el Nuevo. Entonces, bueno, leyeron el libro de la ley de Dios en hebreo. Ahora hubo que hacer hermenéutica y exégesis, traduciéndolo del hebreo al arameo, dándole el sentido, ahí está la interpretación, para que entendieran lo mismo que estamos hablando esta noche, la lectura, nada nuevo. Mira cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice. Y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Bingo. Eso es lo que queremos hacer los domingos. Ayudarte a comprender cada pasaje. Este texto de Lucas 24-27 ya yo lo había leído anteriormente, de manera que lo voy a pasar. Ok. Estoy básicamente cerrando ya para mantenerme dentro del tiempo. Hebreos 10, del 1 al 10, texto de 10 versículos, pero hay una sola razón por la que yo quiero usar este texto. Yo no voy a exponer el texto, yo voy a hacer una observación que está al final. Nota, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, el Antiguo Testamento apuntaba a eso, a esa realidad final. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. No te podían perdonar tus pecados, esos sacrificios. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia. Bueno, esto es una pregunta. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Si esos sacrificios hubiesen sido suficientes, no hubiesen parado en algún momento porque ya los pecadores fueron limpiados. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados, año tras año, todos los años, todos los días. Lo único que nos estaban recordando con eso es que tú sigues en pecado, a pesar de los sacrificios. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él, está hablando de Cristo, Hebreos 10, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Claro que no, porque no podían esos sacrificios de toros y machos cabríos. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, Antiguo Testamento eran rollos, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cristo hablando, yo he venido para hacer tu voluntad. Okay. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. De la repetición, esta es la observación que quiero hacer. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. ¿Ok? Entonces el autor de Hebreo está yendo al Antiguo Testamento. Está explicando que estos sacrificios de machos cabríos, de toros, nunca removieron la pena del pecador, del pecado. Por eso ellos continuaban siendo ofrecidos, nunca se pararon. Hasta que vino Él, y Él entró al mundo y dijo, no, que yo no me complací en esos sacrificios, y Él se ofreció como sacrificio. Entonces Él quita lo primero, todo ese sistema de sacrificio quedó reemplazado y estableció lo segundo, que es lo que tenemos hoy, en Cristo Jesús, perdón de pecado. Entonces cuando interpretamos la Biblia, tenemos que reconocer que los dos testamentos tienen elementos de continuidad y elementos de descontinuidad. Y Cristo es la persona que establece ese enlace. O sea, hay cosas como los 10 mandamientos que continúan en el Antiguo Testamento. Todo el carácter de Dios es exactamente igual en el Nuevo Testamento. Y múltiples otras cosas. Las promesas, los pactos continúan así. Pero todo lo que tenía que ver con las fiestas ceremoniales, los sacrificios ceremoniales que apuntaban a Cristo, pararon. Hay una descontinuidad ahí. Todas las leyes civiles que fueron dadas para la nación de Israel, que si alguien era tomado en adulterio merecía ser apedreado. Eso eran leyes civiles, no morales, civiles. Para una nación, ya Dios dejó de lidiar con una nación, está lidiando con el mundo entero. Ahí hay una descontinuidad. Cuando yo leo ambos testamentos, yo tengo que reconocer y aprender a reconocer
la continuidad y aprender a reconocer la descontinuidad. Yo creo que en clases subsiguientes habrá más de eso, pero por lo menos introduzco esa pincelada porque nos da una idea de la importancia de poder entender, y como parte del entendimiento tengo que recordar que hubo un pacto anterior y hubo un nuevo pacto, y eso solo establece enormes diferencias a la hora de interpretar la Biblia.